mí me ha correspondido compartirles la palabra y he orado por esta palabra durante un tiempo y creo que es algo que la iglesia necesita escuchar. Muy bien. Hoy vamos a hablar de algo en lo que todos nosotros caemos tarde o temprano, en diferentes momentos de nuestra vida. A veces cuando estás bien, pero normalmente caes en esto cuando tu corazón está herido de alguna manera. Muy bien. No sé si alguno conoce quién es el pastor Chuck Smith. Chuck Smith es uno de los fundadores del movimiento de Calvary en Estados Unidos, de Calvary Chapel. Ellos están alrededor de todo Estados Unidos, a lo largo y ancho del país. Y tiene una historia de cuando él estaba comenzando su ministerio. Él fue enviado a una iglesia en una población muy pequeñita. Era una población de 1500 habitantes. Era, mejor dicho, un barrio grande, ¿verdad? Era una ciudad muy, muy pequeña. Y entonces esta era una comunidad agrícola. Entonces cuando él le hicieron el nombramiento en aquella iglesia, él comenzó a investigar todo lo de agricultura, todo lo de ganadería, comenzó a investigarlo todo, porque nunca jamás él había vivido en el campo. Él había vivido siempre en la ciudad, era un hombre bien citadino, pues, y comenzó a investigar todo esto. Y cuando él consideró que estaba listo, le dio el aviso a sus superiores, y los superiores le dijo: ok, ya puedes ir a recibir tu iglesia. Y él llegó a recibir la iglesia, ¿verdad? Y en la iglesia tenían un servicio los miércoles en la noche, y en ese servicio había un tiempo de oración, pero había también un tiempo en el que todos presentaban sus peticiones delante del Señor, y tenían un pizarrón grandote, un tablero grandote. Entonces la primera parte del servicio, todo el mundo presentaba ahí sus peticiones, todo el mundo. Y en la segunda parte del servicio oraban por esas peticiones. Y ese mismo día, el primer día que él llegó, después de que anotó todas las peticiones y iba a comenzar la oración, una hermanita allá al fondo de la iglesia levantó la mano y entonces le dijo: pastor, es que yo tengo una petición de oración. Y entonces el pastor le dijo: claro, hermanita, cuénteme de qué se trata. Y esta mujer comenzó a compartir que una amiga de ella, una persona muy cercana a la congregación, según ella, tenía una enfermedad muy grave y que le iban a operar en esa semana del cerebro. Entonces toda la congregación en ese momento guardó silencio, dijo: wow, esto es algo realmente grave. Y entonces él dijo: bueno, pues vamos a orar por ellos. Toda la sala se quedó en silencio. Y esta mujer que estaba compartiendo esta petición de pronto comenzó a sollozar, se quebrantó mientras estaba compartiendo esto que le estaba pasando. Y entonces cuando ya el pastor iba a comenzar a orar, esta hermanita lo interrumpió nuevamente. Él le dijo: pastor, es que hay otra cosita que le tengo que contar. Resulta que esta mujer a la que van a operar en esta misma semana, su esposo se acaba de ir y la abandonó justo antes de la cirugía. Y entonces el pastor ya estaba todo pensativo, ¿no? Y decía: Dios mío, ¿a qué iglesia me mandaste? ¿A dónde me mandaste? Y de pronto, cuando él estaba pensando esto, otra voz allá atrás se levantó gritando: Sharon, cállate y siéntate. Y el pastor, todo asombrado, como hermana, pero respete, espere que esta hermanita acaba de presentar su petición y después usted habla con mucho gusto. Y esta hermanita siguió hablando y otra vez la otra señora le interrumpió: mire, que se calle y que se siente. Y entonces el pastor: no, un momentico, vamos a respetarnos aquí, esta es una iglesia respetuosa, por favor, hermanita, guarde silencio y espere que ella acabe de presentar su petición. Y entonces el pastor iba a comenzar a orar y de pronto la hermanita, la segunda, la que interrumpió, le dijo: pastor, es que usted no sabe una cosa. Y le dijo el pastor: bueno, hermana, cuénteme, a ver, ¿qué es lo que no sé? Y le dijo: esa que está hablando es mi hermana. No existe ninguna amiga, no existe ningún esposo de la amiga. Todo eso obedece a la novela que ella se está viendo por la tarde. Muy bien. Y entonces el pastor se quedó todo asombrado. Y de lo que yo le quiero hablar en esta mañana fue un ejemplo un poco extremo, ¿verdad? ¿Cierto?
Pero de lo que yo le quiero hablar en esta mañana es de la murmuración. A veces, como en el caso de Sharon, que es un caso de la vida real, nuestra lengua se vuelve loca. No sé si le ha pasado, ¿verdad? Su propia lengua se vuelve loca. Y usted comienza a hablar más de la cuenta sin darse cuenta, porque es que uno no se da cuenta. Uno comienza a hable y no se da cuenta. Y la palabra de Dios dice que en la multitud de palabras no falta pecado. Que en la multitud de palabras no falta ¿qué? Bueno, imagínense que investigando un poco encontré que la lengua tiene múltiples enfermedades, pero hay una que me llamó la atención muchísimo y se llama glositis. ¿Sabe qué es eso? Cuando su lengua se hincha. Cuando su lengua se hincha. Y cuando su lengua se hincha, usted ya no puede hablar de la misma manera, no puede consumir los alimentos porque todas las papilas gustativas se hacen muy grandes y cuesta un trabajo impresionante pasar a hablar. Es algo bastante doloroso. Muy bien. Hay un predicador que a mí me gusta mucho, Steve Lawson, y en términos espirituales, él sugiere que la lengua se inflama cuando se usa en exceso. Hermano, no tengo nada aquí contra las personas que hablan mucho, yo también hablo, no se preocupe, no es nada personal, muy bien, pero quiero dejarlo claro de una vez. Es la enfermedad más común en el cuerpo de Cristo en la actualidad. Usted no va a ir a ninguna congregación donde no haya murmuración. En todas las congregaciones hay murmuración. Y en todas ellas la murmuración es un cáncer. Usted sabe quién era Winston Churchill, ¿cierto? ¿Saben quién era? Él fue el primer ministro de la Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre tenía un dicho muy particular, escúchelo bien. Una mentira puede dar la vuelta al mundo antes de que la verdad se ponga los zapatos. Se la repito. Una mentira puede dar la vuelta al mundo antes de que la verdad se ponga los zapatos. Mentiras, verdades a medias, contadas por persona dentro de la iglesia, yo le digo que han matado más personas que muchos presidentes a lo largo en este país. La murmuración es algo sumamente peligroso, pero lo triste es que el pueblo de Dios se ha acostumbrado a esto. Nos hemos acostumbrado a vivir en medio de la murmuración, a vivir en medio de personas que este dijo, que este no dijo, que esto. Mire, usted no imagina lo desgastante que es para un pastor estar acallando, apagando los incendios que encienden las diferentes lenguas en la congregación. Malo porque dijo, malo porque no dijo, es que me miró feo, es que me miró mal, en fin. Cuando una persona está completamente infectada con este virus, no se da cuenta de lo que está haciendo. Usted y yo conocemos personas a las que les fluye en automático las palabras. Personas a las que usted no les ha pedido su opinión, pero sin embargo se la están dando. Y yo creo que todos, sin excepción, hemos caído en eso. En ese momento en que usted dice, mira, yo pienso, no te estoy preguntando. ¿Sí? Ese yo pienso, y ese yo pienso tú lo compartes con otras personas a ver qué es lo que piensan en ese momento. Eso ya es una murmuración. Ya le voy a pedir que me acompañe al siguiente texto en Números capítulo 12. Números capítulo 12 y vamos a leer a partir del verso número 1. ¿Lo tenemos? Muy bien. Leyendo en la versión de Reina Valera, hay un subtítulo ahí que dice: María y Aarón, ¿qué hacen? Murmuran ¿contra quién? Antes de comenzar, ¿quiénes eran María y Aarón? Eran los hermanos de Moisés. O sea que esos que estaban murmurando no era cualquiera, eran los hermanos, era su propia sangre la que estaba levantando contra Moisés. Muy bien. Y dice la palabra: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa
de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y lo oyó Jehová? Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Luego dijo, verso 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues, ¿no tuviste temor en hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: oh, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir de su vientre, el vientre de su madre ya tiene medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así que María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Siempre que leo esta historia, a mí me parece una historia tremendamente fuerte y dura, porque ninguno de nosotros cuando murmura piensa que a Dios le está desagradando lo que estamos diciendo. Y cuando usted no piensa que al Señor le está desagradando lo que está diciendo, significa que esa comunión suya con el Espíritu Santo, que es el que lo guía a toda verdad, su maestro, ¿verdad?, tal vez está bajita, porque el Espíritu Santo es el que pone convicción de pecado. Y si nosotros cuando murmuramos no tenemos esa convicción, hay algo que está fallando dentro de nosotros. ¿Qué pasaría si Dios un día que lo escuche murmurando lo llama afuera del templo con voz audible: tú y tú, ven, salgan? Y viene el juicio de Dios, así como vino sobre la vida de María. Tal vez usted piensa que esto es una fábula. Tal vez usted piensa que esto es un cuento, pero no lo es. Al Señor Jesús le desagrada profundamente la murmuración. La murmuración, podríamos decir, es un virus. Y usted sabe, ¿ha escuchado ese virus que está famoso por televisión ahora? El virus que está en la China, ¿cómo se llama? El coronavirus. Eso sí lo sabemos, ¿no? Pero pregunte a ver qué fue la última lectura que leímos el viernes. Muy bien. Entonces cuando viene un virus, cuando hay un virus que tiene el potencial de poner en peligro la vida de las personas en la humanidad, hay una entidad que se llama la Organización Mundial de la Salud. Se lo vio en noticias hace poquito. Entonces ellos se reunieron para ver si declaraban una emergencia a nivel mundial, y decidieron que no, que solo iban a poner en cuarentena a esa ciudad. Creo que se llama Guangzhou o algo así. Y en esa ciudad viven 10 millones de personas. Imagínense una cuarentena de 10 millones de personas. Yo no me imagino cómo será eso. Todo el mundo con tapabocas, con todas las, protegiendo las mucosas, en fin, de todo, porque no es cualquier cosa, ¿verdad?, este tipo de virus. Y entonces la Organización Mundial de la Salud desarrolla un protocolo a partir de 3 preguntas. La primera pregunta que se hacen es: ¿quién puede infectarse con esta enfermedad? Entonces yo le traslado la pregunta de la Organización Mundial de la Salud a nuestra iglesia. ¿Quién puede infectarse con esta enfermedad de la murmuración? ¿Cómo? Dígalo con confianza. Todos,
Todos somos susceptibles a esta enfermedad. Mire esto, desde la oveja más pequeña hasta el pastor más alto. Desde el más pequeño de nosotros hasta el más alto. Muy bien, nadie aquí puede sacarse en blanco porque todos, sin excepción, tenemos responsabilidad. Usted puede decirme, no, pastor, pero yo no comparto esto con nadie, eso es solo mi parecer. Yo solo lo compartí con mi esposo y con mi esposa porque es que yo necesitaba desahogarme. Sí y no. Cuando salió de tu boca y salió con un corazón incorrecto, en ese momento ya es murmuración. Quiero que note una cosa aquí, y es que son los dos hermanos de Moisés los que están murmurando contra él. Moisés era menor que María o Miriam, ¿verdad? Y Aarón era el menor de ellos. Sin embargo, a él le fue encargada la misión de sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Sabemos cuál era la posición de liderazgo de Aarón. Y yo le voy a recordar que cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, hay un pasaje de la Biblia donde dice que Miriam tomó una pandereta y bailó y dirigió la alabanza, danzando al Señor, adorándolo y alabándolo por su ayuda. O sea que quien estaba murmurando no era cualquiera. Eran personas con autoridad espiritual en medio de la congregación. Y muchos de nosotros aquí tenemos una autoridad que nos ha sido confiada. Pero ¿sabe qué? Tristemente, cuando nos han probado en esta área, hemos sido reprobados, calificados bajo. Muy bien. Hay veces que cuando predicamos sobre estas cosas pensamos, no, pero yo no murmuro tanto. No, yo murmuro. Entonces usted siempre piensa, no, eso fulanito, fulanita, esos son los que más hablan, esos son los que más deben murmurar. Pero todos lo hacemos y pensamos que es un delito menor delante del Señor. Pero ¿sabe algo? La palabra dice que a Dios le desagrada. Acompáñeme a Romanos capítulo 1, versos del 28 al 32. Dice la palabra a partir del verso 28. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Estoy leyendo de la traducción del lenguaje actual. Son gente injusta, malvada y codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos, chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios. Son insolentes y orgullosos. Y después dice un pedacito, y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres, no quieren entender la verdad, no se puede confiar en ellos, no aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Dios ya lo había dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Ahora yo le pregunto, ¿es serio el pecado de murmuración? Es muy serio. Es tan serio que la muerte venía sobre Miriam y Moisés tuvo que clamar por misericordia y ella fue separada de la congregación por 7 días. Imagínense qué tal que acá nuestros pastores se enteren de las personas que están murmurando unas contra otras, diciendo mentiras, levantándose calumnias, intrigando, haciendo de todo. Digan, vas a estar un tiempo por fuera de la congregación. Muchas de las personas no reciben la disciplina porque piensan que el pastor se las está cargando y no se dan cuenta que Dios los está disciplinando porque los ama y no quiere que se pierdan. Pero la mayoría de las personas recibimos de manera equivocada la disciplina. Muy bien. Estaban hablando
Miriam y Aarón, nada menos que de la autoridad establecida por el Señor. Y no sé si se ha dado cuenta, pero casi siempre las baterías de las personas que murmuran están enfocadas hacia una figura de autoridad. Están enfocadas hacia el coordinador, están enfocadas hacia el líder, hacia nosotros los pastores, en fin, casi siempre las baterías están enfocadas hacia nosotros. Sus autoridades, sus líderes, sus pastores. ¿Cuántas veces una murmuración lo que realmente ha escondido es el deseo de poder y de reconocimiento? ¿Cuántas veces que usted ha hecho un comentario de su líder, de su pastor, lo que usted realmente quiere es que usted sea el reconocido? Es que pongan los focos sobre usted y digan, es que tú eres mejor que tu líder. Es que tú eres mejor que tu pastor. ¡Wow! Eso se esconde detrás del corazón del murmurador. ¿Y cuántas veces nosotros como autoridades no hemos tenido discernimiento de los tiempos de Dios? Y se han matado ministerios promoviendo a aquel que ha murmurado. Eso es más común de lo que usted cree. Pasa en muchas congregaciones a nivel del mundo y esta no es la excepción. También nos pasa. Somos absolutamente imperfectos. Entonces vimos la primera pregunta, el quién puede infectarse de esta enfermedad. La segunda pregunta que se hacen es, en la Organización Mundial de la Salud, es ¿cómo se transmite el virus? Usted ha visto todas esas películas de epidemias y de pandemias y todo eso. Entonces esta gente epidemiólogos, estos epidemiólogos lo que hacen es intentar descubrir cuál es el portador, en dónde está el portador, para a partir de ahí formular la medicina. Muy bien. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo comienza la murmuración? Si usted se devuelve ahí al pasaje, nos damos cuenta que Moisés, ojo con esto, trajo a la familia, a su familia, una esposa que el resto de la familia no quería. Porque por eso fue que comenzó todo. La esposa de Moisés no le caía bien al resto de su familia. No sé si le ha pasado en su propia familia que hay alguien que a usted no le cae bien. Ay, es que la esposa no, es que es pesada, es que usted la conociera, pastor, usted viera, y eso para justificar su posición no les da miedo desdibujar la imagen del otro delante de los demás. Lo hacemos sin ningún tipo de pudor. Hablamos mal de las personas sin pudor, pensando que no le vamos a tener que rendir cuentas al Señor. Y entonces Moisés trajo a esta esposa, y la matriarca, que era Miriam, parece como estar un poco celosa de la posición de la esposa de Moisés. ¿Le suena conocido? ¿Le ha pasado a alguno alguna vez? ¿Ha sentido celos de la posición de otro? ¿Por X, por Y o Z? Yo creo que a todos nos ha pasado. Y entonces esta mujer, en lugar de atacar a la esposa, en lugar de ir con la esposa a solucionar el tema, lo que hace es cuestionar la autoridad de Moisés para liderar. Algo muy peligroso. Porque muchas veces cuando murmuramos, y aquí me meto como parte de la murmuración, porque todos lo hemos hecho. Muchas veces cuando murmuramos nosotros cuestionamos la autoridad de nuestros líderes y de nuestros pastores. Y usted escucha cosas como esta. Es que sí se dio cuenta de lo que hizo el pastor. Uy, no, yo no hubiera hecho eso. Qué falta de sabiduría. Qué falta, es que el pastor está bajito de unción. Es que su comunión con el Espíritu Santo está bajita. O sea, yo lo siento bajito. Hoy se equivocó en el piano un montón, jeje. ¿Verdad? Estaba bajito de unción. Muy bien. Decimos cosas como esas. Y entonces esta mujer lanza esta frase: Dios solo habla con Moisés. Cuando yo leí esta frase me acordé de otra frase escrita antes en Génesis. ¿Usted recuerda cuando la serpiente le dijo a Eva: Dios, ¿con qué Dios os ha dicho? Dios realmente dijo esto, o sea, como poniendo en entredicho que era Dios el que había hablado. Y así somos nosotros, hermano. Y no nos damos cuenta, repito, no nos damos cuenta.
Si usted piensa, muchas personas hablan de frente, pero muchas otras personas hablan de manera, se sabe, ¿no? Ahí viene, pilas. Escondidos, ¿cierto? El chisme casi siempre es sutil y subversivo. A veces un chisme comienza diciendo algo aparentemente inofensivo. O sea, usted da el chisme y la persona que lo escucha la primera vez piensa, ay, qué persona tan noble, está preocupándose por su hermano. Ay, qué lindo ese hermanito, esa hermanita. No, qué bendición. Y realmente lo que está escondiendo por detrás es un puñal así de grande. Amén. A veces usted habla dulcemente, pero en su tono de voz usted deja que el otro dude. Ah, ¿te dijo eso? ¿Ve? Qué raro. Y usted enseguida el inconsciente del otro procesa y dice, ¿será que hay otra información? ¿Será que hay una información que no tengo? ¿Será que hay algo que es que no me han dicho? ¿Será? El chisme nace siempre en la ausencia del que es objeto del chisme. El chisme nunca nace de frente. El chisme siempre nace escondido. Alguna vez nuestro pastor ponía una ilustración sobre los perros que estaban en contienda dentro de nosotros, el espíritu y la carne. Y decía, ¿a cuál de los dos usted está alimentando más? Tristemente, la mayoría de nosotros, a través de nuestro ego, a través de nuestro orgullo, a través de nuestro dolor, a través de nuestro despecho, muchas veces alimentamos más el de la carne. Y es nuestra carne la que habla. Imagínese que usted ha escuchado la palabra calumnia, ¿verdad? Y todos aquí tenemos un imaginario de qué es lo que significa la palabra calumnia, un concepto más o menos claro. Pero encontré que en el griego la palabra calumnia significa mal informe. Mal informe. Y es que muchas veces la murmuración comienza con un mal informe sobre su autoridad. Ve, ¿qué fue lo que dijo el líder? No, pues lo mismo de siempre, eso no te preocupes, eso, ese man, yo no sé, deberían reemplazarlo, ya se cumplió su tiempo. Es que el pastor no, el pastor es buena gente, es buena persona, pero, ay no, es que es duro. Y dijo esto, no, ¿cómo va a decir esto? Si esto, yo creo que la cosa se debería hacer mejor de esta manera, deberíamos hacerlo así, traque. Los escucho muy silenciosos, hermano. En otras palabras, lo que el murmurador dice es, yo lo haría mejor. ¿Por qué no me promueven a mí? Promuéveme. Yo merezco ser promovido. Así es que el peligro de este comportamiento es que muchas veces los que somos autoridad también nos hace falta discernimiento porque no somos perfectos. Y creemos en las intenciones de todas las personas que están frente a nosotros. Creemos en su buen corazón, creemos en sus buenas motivaciones y no logramos discernir el espíritu del que está hablando. Hermano, con todo respeto, le digo, créame que Dios nunca levantó un ministerio apagando el liderazgo de otro. Jamás lo hizo. Dios promovió a cada uno de los hombres y mujeres en la Biblia en el tiempo correcto. Cuando usted le hablan de que alguien es desechado, viene a mi memoria aquella historia de Saúl. Recuerda que ofreció la ofrenda antes de tiempo y Dios lo desechó por eso. Muy bien. Pero Dios tiene el tiempo en el que tú vas a ser promovido. Y si tú estás haciendo lobby político para ser promovido y lo estás haciendo a través de la murmuración, tú estás en todo lo incorrecto. Y Dios está tomando nota. Miriam estaba hablando con la segunda autoridad, Aarón,
con una maniobra súper hábil, poniendo en tela de juicio no solo el liderazgo, sino el corazón de Moisés. Eso es muy importante que lo entendamos, porque usted no solo está cuestionando a la autoridad y el papel que Dios le entregó, sino que también está cuestionando el corazón y las motivaciones de ese líder. Y mire lo que decía la palabra, que Moisés tenía un corazón muy manso. Si usted hubiera estado en el lugar de Moisés y se entera de que su hermano y su hermana, que son personas muy importantes, pilares de la congregación, están murmurando contra usted, ¿cuál hubiera sido su actitud? Acá no dice que Moisés se llenó de ira y fue y los confrontó. No dice eso. Este era un hombre que tenía una comunión con el Señor impresionante. ¿Se acuerdan lo que decía ahí? Que solo a él, que al resto del pueblo le iba a hablar por profetas, pero a Moisés le iba a hablar cara a cara, como diciendo, ¿sabe una cosa? Es que usted no está delante de cualquiera, está delante del que yo escogí. Y a nosotros se nos olvida muchas veces eso. ¿Sabe algo? Nosotros no somos pastores, líderes, coordinadores, etcétera, porque nosotros nos hayamos promovido. No somos líderes, pastores, etcétera, porque seamos perfectos. Somos tan humanos y muchas veces con 1000 defectos más que ustedes, pero el Señor nos eligió. No nos elegimos a nosotros. No hicimos campaña política. Vote 03, no hicimos nada de eso. Fue el Señor el que nos eligió. Fue el Señor el que nos escogió. Lo que estaba haciendo Miriam era intentando dividir la lealtad de Aarón hacia Moisés. Como diciendo, eres leal a Moisés, entonces sé leal también a mí, que a mí también me habla el Señor. Estaba intentando dividir la lealtad de su hermano. Y en una familia, hermanos, y la iglesia es una familia, hay algo muy peligroso que crea la murmuración. ¿Y sabes qué es? Y voy a abrir comillas acá. Nosotros contra ellos. Y entonces usted ve cómo poco a poco en la congregación se comienzan a armar pequeños grupos de personas. Y grupos podemos ser 2, podemos ser 3 y no ser más, pero pequeños grupos. Nosotros contra ellos. Y ojo con esto, porque mire esto, una murmuración crece dependiendo de la fuente que lo emite. Una cosa es una murmuración que sale de la boca de cualquier oveja, y otra cosa es una murmuración que sale de la boca de un líder, o peor aún, de un pastor. La fuente es muy importante. Y cuando usted va a evaluar cualquier información, lo primero que debe evaluar es la fuente. ¿Cuál es la fuente que me lo está diciendo? ¿Estoy escuchando la fuente correcta? ¿Estoy escuchando la fuente que es? Si usted permite esa murmuración, bien sea hablando o escuchando, si usted la comparte, usted está pecando delante del Señor. Acompáñame a Proverbios capítulo 26, por favor. Hay algo muy importante cuando una persona llega murmurando. Dice ahí la palabra sin leña, versículo 20, Proverbios 26, verso 20. Dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Pero hay personas que son expertas en meter el dedo allá en la llaga y no dejan que cicatrice. Oiga, esto que le hicieron a usted, uy hermano, eso fue tenaz. Es que yo no me hubiera aguantado eso. Y están avivando continuamente el fuego y no dejan que las cosas cicatricen. Dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Acompáñeme ahora a Proverbios 11, verso 13, por favor. No sé si le ha pasado de esas personas que
Usted no les quiere contar algo, pero todo el tiempo están preguntando. ¿Le ha pasado? ¿Cierto? ¿Y cuántas veces usted ha sido uno de los que pregunta? Porque yo le digo, hermano, yo he caído en eso. Y la mayoría de nosotros hemos caído en eso. La palabra de Dios dice en Proverbios 11, verso 13, el que anda en chismes descubre el secreto. Lo descubre. O sea, si usted busca, va a encontrar. Pero sigue diciendo ahí, pero el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Cuál de los dos va a ser usted? ¿El chismoso o el de espíritu fiel? Un chisme siempre esconde motivaciones erradas. Se lo repito, un chisme siempre esconde motivaciones erradas. Y cada vez que nosotros murmuramos, yo le invito a que le pida al Espíritu Santo que lo haga ser consciente de que hay algo que usted está haciendo que lo desagrada profundamente. Pídale al Espíritu Santo que lo ayude, que lo redarguya, que le diga, mira, estoy orando. Y si usted ha murmurado contra alguien, tenga la gallardía de ir de frente y decirle, mira, perdóname. Puede que usted tenga el motivo correcto, porque hay veces que tenemos el motivo correcto, pero eso no te da derecho a murmurar. No te da derecho. A veces los chismes se disfrazan de opiniones y de palabras dulces. Acompáñenme a Proverbios 18, verso 8. Mira lo que dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y entran hasta las entrañas y penetran hasta las entrañas. Bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Imagínense que en estos días de diciembre el Señor nos permitió ir un tiempito a Villa de Leyva. Y hay dos cosas allá que me gustan mucho, que son los chocolates. Hay un sitio donde venden unos chocolates artesanales que son así súper guau, de esos que se te deshacen ahí en la boca, que saben así delicioso, que se van derritiendo así, qué rico, y que están rellenitos de cosas ricas. Wow, eso es una bendición. Y otro sitio donde venden unas mil hojas que yo jamás había probado en mi vida, se llama Bombón. Ahí le decía a Juanpi en estos días, unas mil hojas, hermano, pero eso es de otro mundo. Y usted se mete ese bocado a la boca y eso se comienza a deshacer ahí. Y usted no quiere que eso acabe. Usted coge esa cucharadita. Cuando hay algo que le gusta mucho, usted coge esa cucharadita y es un poquitico para que no se le acabe, ¿sí o no? Y entonces el arequipe llegan y lo riegan alrededor, un arequipe artesanal también. Y usted llega y unta eso ahí y usted, ay, no. ¿Los provoqué? ¿Sí? El chisme hace lo mismo. Te provoca. ¿No le han dicho alguna vez, te tengo una? ¿Le han dicho eso? Si sabes la última, ¿no? ¿Estás enterada? Uy, hermano, si supiera lo que pasó. Uy, ¿cierto? Y usted enseguida se queda, por favor, aléjate, Satanás. ¿Sí? ¿Usted dice eso? Nosotros lo que decimos es, venga, cuente a ver, chino, tranquilo. Y entonces el murmurador dice, pero que no salga de nosotros. ¿Sí? Y entonces usted llega, entrena su oído, se abre como una boca hambrienta, así, para coger todo eso que le están diciendo, ¿cierto? Y se le mete a su boca y usted saborearlo. Qué rico, es que ese chisme está jugosito, está apetitoso. Así entra el chisme. Bocados suaves que penetran hasta las entrañas y cuando llegan allá lo dañan todo. Porque es que el chisme, ¿usted cree que el chisme daña solo el corazón de la víctima? El chisme también está dañando su corazón. El chisme está haciendo que su corazón sea cada vez menos aprobado delante del Señor. Pero como a usted y a mí a veces no nos importa, como estamos tan acostumbrados a hacerlo, imagínense que yo hablándoles de los dulces y mi esposa me estuviera escuchando, estaré diciendo, mi amor, este año tú prometiste que ibas a dejar el azúcar. Y yo, sí, mi amor,
¿verdad? Porque es que el azúcar es rico. ¿A quién no le gustan los postres? Un postre así bien delicioso. Ay, ¿cómo es que se llama ese postre de café? Ah, no sabemos, ¿no? ¿Verdad? Ese postre es una delicia. Es una delicia, es una bendición. Pero usted se comería ese postre sin azúcar. Ya no sería tan rico, ¿sí o no? Y entonces usted se come el azúcar y ya cuando usted es adulto, porque cuando usted es joven, así como están ustedes, todos ustedes hermanos, usted no sabe que el azúcar le va a hacer daño algún día. Pero cuando ya crece y el médico comienza, mira, ¿sabes qué? Tienes que dejar el azúcar, tienes que dejar de ingerir todos los alimentos que se derivan en carbohidratos y por consiguiente en azúcares y todo eso. Entonces usted sabe que es bueno. Usted sabe que es bueno dejar el azúcar, pero usted la quiere dejar. No quiere. Y entonces le decimos nosotros a nuestras parejas, mi amor, es solo un antojito. En dosis pequeñas, el chisme es exactamente igual. Exactamente igual. ¿Sabe algo? Es muy triste saber que las personas a las que usted les ha sido más leal, por aquellos por los que más ha orado y ha intercedido, son los que en este momento están murmurando contra usted. Y no es triste solo para la víctima, es triste para Dios. Y yo lamento mucho, muchísimo, que no nos entristezca cuando pecamos. Lamento muchísimo que cuando lo hacemos no sepamos que eso trae división en medio del cuerpo de Cristo. Las palabras tienen una particularidad y es que una vez que tú las pronuncias, ya no las puedes recoger. Tú la disparaste, ya hizo el daño. ¿Las puedes devolver? No, ni siquiera pidiendo perdón. Ni siquiera. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de aquí? ¿Vas a seguir con esa actitud pasiva de esta congregación? Escucha la palabra y no es hacedora de la palabra. Escucha la palabra, sabe que ha fallado y no es capaz de ir y pedir perdón a su Dios primeramente y perdón al que ha ofendido. Pero como ninguno de nosotros quiere ser expuesto, preferimos pasar por tener buena reputación delante de los hombres, pero oler a porquería delante de Dios. Hay algo que aquí me llama muchísimo la atención y es que esta mujer, volviendo al pasaje, vamos al verso 4 un segundito, porfa. Al verso 4 de Números 12. Números 12, verso 4. Voy a leer del verso 3. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y el verso 4 dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Wow. Dios lo va a llamar. Dios lo va a llamar a ponerse a cuentas. Así como llamó a Moisés, a Aarón y a Miriam, Dios lo va a llamar, le va a decir, ven acá. Yo recuerdo que todos ustedes saben que yo era súper juicioso cuando era niño. No se ría, hermano.
Y resulta que cuando uno hacía alguna pilatuna, ¿verdad? Nosotros somos 3 hermanos. Entonces, mi mamá, el conducto era, hacía el daño, mi mamá llamaba a mi papá y mi papá llamaba por teléfono y decía, páseme a Eric, necesito hablar con usted y sus 2 hermanos apenas llegue, no me vaya a salir. A uno le decían eso, hermano. Yo le decía, Dios mío, llegó la justicia divina. Usted no quería pasar por ahí. Usted no quería que lo llamaran a cuentas. Y es que nadie quiere que lo llamen a cuentas. ¿Usted se imagina el terror de esos 3 hermanos cuando Dios les dijo, vengan aquí, salgan, necesito hablar con ustedes? Imagínense que el Señor se apaga esta luz y viene una luz de allá arriba de lo alto, no esa que está en el techo, sino de allá arriba de lo alto, se alumbra y dice, tal, tal y tal, salgan allá afuera un momentico. Uy, no, hermanos, yo no me imagino eso. O sea, no me imagino ese terror que sentimos de que Dios nos vaya a llamar a cuentas. Hermano, ¿usted no siente temor de eso? ¿No sentimos temor de que Dios nos vaya a pedir cuentas? De lo que estamos haciendo, de lo que estamos diciendo, de cómo lo estamos diciendo, de las personas a las que estamos afectando. Nosotros somos humanos y tan imperfectos, hermano, y le doy gracias a Dios de que tenemos un Dios todopoderoso y todo misericordia, porque nosotros no somos así. Hay personas que sin temor y temblor murmuran, denigran la imagen de los otros, pero hasta lo más bajo, hasta el subsuelo. Pero cuando necesitan un favor, hola, fulanito, ay. ¿Será que Dios no nos va a pedir cuentas de eso? Tal vez tú crees que como no ha pasado nada hasta ahora, a Dios se le olvidó. A Dios no se le olvida. A Dios no se le olvida el día que te dijo, ponte en paz con tu hermano y pide perdón al que tengas que pedir perdón. Y tú no lo hiciste. A Dios no se le olvida. Que Dios tenga misericordia y usted y yo hayamos sido beneficiados de esa misericordia hasta hoy. Wow. Pero a Dios no se le olvidó. Dios va a hacer lo necesario para que usted se arrepienta. Se lo voy a repetir. Dios va a hacer lo necesario para que nos arrepintamos todos de lo que hemos hecho. Y esta predicación del día de hoy es un aviso de parte del Señor de que te pongas a cuentas cortas con el Señor y con tus hermanos. Muchas veces cuando nosotros damos ese tipo de mensajes, usted va a encontrar personas que se acercan a usted diciéndole la siguiente frase: hermano, si en algo te he ofendido, perdóname. Hermano, usted sabe en qué lo ofendió, usted lo sabe, pero usted quiere todavía seguir pasando como inocente. Usted sabe que le embarró y todavía se quedó callado. Todavía tiene la caradura de ir delante de su hermano y decirle: hermano, si en algo te fallé, si en algo te ofendí, perdóname, hermano, por favor. O sea, hay veces que ustedes piensan que uno tiene cero discernimiento, ¿o qué? Hay veces que uno sabe X, Y, Z y mira la cara a las personas y las personas aún te mantienen su cara dura, fresca y como si nada pasara, como si uno no supiera nada. Dios nos está llamando a ponernos a cuentas cortas. Acompañado en Proverbios 16, Proverbios 16. Verso 28. Dice ahí la palabra: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos.
El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y se lo voy a leer del otro lado. La mujer chismosa, perversa, levanta contienda y la chismosa aparta a los mejores amigos. ¿Sabe una cosa? Hay algo, hace un segundo hablábamos de tener muy presente la fuente de la cual usted está derivando su información. Muy bien. Usted ha visto amigos que se separan de un día para otro, o sea, de un momentico para otro, que eran cachas, no eran íntimos pues, pero eran cachas, eran cercanos y todo, y de un momento a otro, ¡fu!, desapareció la comunión. Y uno dice, bueno, o sea, uno es imperfecto, uno sabe, uno dice, no, hay veces que uno sabe en qué se equivocó, pero muchas otras veces no sabe qué pasó. Uno no sabe qué pasó. ¿Y sabe qué pasó? Pues que llegó un tercero y comenzó a echarle fueguito a la división, a la intriga, comenzó a exponer todos sus defectos en una pared para que su amigo quisiera dejar de ser su amigo. Y sabe, todos hemos caído ahí, todos. Ha habido perversidad en nuestro corazón. El perverso levanta contienda. Póngase usted un segundo a evaluar. Haga un ejercicio. Cierre sus ojos un segundo. Le voy a pedir que en este momento usted recuerde todas las últimas informaciones que le llegaron a usted sobre personas. Todas. Y ahí con sus ojos cerrados, ahora recuerde quién fue la fuente de la mayor parte de esas informaciones. Abra sus ojitos. ¿Había pensado alguna vez eso? ¿Quién es la fuente de la mayor parte de las informaciones que yo tengo? Porque ahí va a conocer mucho de las motivaciones del corazón de todos los que lo rodeamos. De todos los que lo rodeamos. En Proverbios 20:19, si me ayudas, dice algo que nosotros tenemos que evitar a todo el tiempo. ¿Sí? Y eso que usted y yo tenemos que evitar es, dice, el que anda en chismes, descubrió el secreto, no te entremetas, pues con el suelto de lengua. ¿Qué dice? No te metas. Qué bonito es cuando una persona puede decir de usted, mire, esta persona puede tener defectos, esta persona es así, o sea, yo conozco sus defectos, pero jamás ha sido desleal conmigo. Jamás me ha expuesto. Jamás me ha expuesto para avergonzarme, aunque yo he fallado. Pero ahí dice, pero también hay aquellas personas de las que usted habla y dice, no, a este man no se le puede contar nada, porque todo va ahí, más imprudente. Poseemos problemas para procesar correctamente la información. Y normalmente un chisme distorsiona la información, porque un chisme nunca es fiel, nunca. Siempre da la información distorsionada. Y como si usted tuviera una bolita mágica ahí, entonces el chisme le deja ver las motivaciones del otro. Hermano, no sea soberbio, hermano. ¿Quién es usted para decir que esa persona tiene motivaciones erradas? Examine las suyas primero. Examine sus propias motivaciones y después sí, hable a los demás y hable a la persona con quien usted tenga la diferencia. Lo hemos dicho muchísimas veces aquí. Si usted es un líder y ha caído de alguna manera en algo de lo que yo he hablado hoy, ¿cierto? Si usted es un líder que ha estado plagado de murmuración, intrigas,
Si usted es un líder que dentro de usted reconoce que ha habido intenciones ocultas en su corazón, es tiempo de que usted se ponga a paz con el Espíritu Santo. Es tiempo de que usted como líder, como siervo, como hijo del Señor le pida a Dios: Señor, deja que mi comunión contigo sea tan profunda, tan íntima, tan genuina, tan sincera, que me permitas discernir, Jesús, aquellos de quienes debo alejarme y aquellos que debo tener cerca. Si usted es un líder y está plagado de lo que hablamos, entonces ¿qué es lo que usted está impartiéndole a las personas que están bajo su cargo? El murmurador, ¿qué imparte? Murmuración. Es la verdad. O póngase usted a pensar todas aquellas personas cercanas a usted que usted se sienta a hablar con ellas y su primer tema es hablar de otro. Siempre. No hablamos del partido de fútbol, de que Colombia al preolímpico no sé ni cómo le fue, ¿verdad? No hablamos de nada, sino hablamos siempre de una persona, de otra persona. Hermano, tenemos un juez, uno. ¿Quién es? Está arriba en los cielos. No es su labor suya ni la mía ser juez. La nuestra es restaurar, levantar, tomar de las manos, soportar, servir de apoyo aún aquel que te ha dañado. Gálatas 6, por favor, verso 1. Cierro con esta y otro texto. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restauramos con espíritu de mansedumbre. Restauramos con amor, viéndonos a nosotros igual de débiles que aquel que está delante nuestro, viendo en él también nuestros propios defectos, porque dice ahí la palabra: no sea que tú también seas tentado. En 1 Corintios, no recuerdo bien el verso, dice: por lo tanto dejen de pecar. ¿Se acuerdan de este pasaje de la levadura? Si mal no estoy, está en 1 Corintios 5. Pero dice que el pecado es como una levadura vieja que lo echa todo a perder. Y la murmuración es levadura en medio de nosotros, hermano. Miren nuestra congregación. ¿Somos acá miles? ¿Sí? ¿Usted cree que no nos duele cuando alguno de nosotros se va? ¿Usted cree que no nos duele si aún en medio de nosotros, no sé cuántas personas hay hoy? ¿Quién hizo el conteo hoy? ¿Cuántos? 151 personas nomás. ¿Usted cree que nos podemos dar el lujo de que la murmuración divida nuestra congregación? Si es así, este no es su lugar. No nos podemos dar ese lujo. Juanpi, acompáñame en la guitarra. Nosotros tenemos un cordero que fue sacrificado por nuestras rebeliones. Tenemos un cordero que fue expuesto, que dio su vida para que usted y yo tuviéramos vida. Pero cada vez que de nuestra boca salen esas indomables palabras, cada vez que su lengua se hincha de todo lo que habla mal, usted está desconociendo lo que Jesús hizo en la cruz por usted y por su hermano.